¿Qué tal? Buenos días. Pedro, muy buenos días, amigo de Exitosa y de toda la patria. Nuevamente, Pedro, aquí todavía en Sao Paulo, mirando como en Perú las noticias en el Medio Oriente, un espacio tradicionalmente convulso, hay que decirlo así. No es el Medio Oriente un espacio de paz, pero ahora más que nunca un espacio geopolítico que podría convertirse en una de mayor escalada, que puede desencadenar una guerra ciclópea, y no estamos exagerando. Los últimos análisis que hemos venido haciendo aquí en Sao Paulo con expertos es que, en verdad, tratándose de dos países, ya no estamos hablando de un Estado frente a grupos extremistas. Estamos hablando de los dos países más poderosos. De un lado, Israel, que no es un secreto que tiene un poder militar extraordinario, al que ha llegado luego de los importantes apoyos de Estados Unidos en los últimos 50 años, y de otro, Irán del régimen teocrático del Ayatollah Khomeini, que llegó por la revolución en 1979 y que desde ese tiempo no se conoce, no se sabe con exactitud su desarrollo nuclear, una verdadera caja de Pandora. Los dos países archienemigos. Yo diría más, Irán mira a Israel como su enemigo acérrimo, porque la constitución de Irán señala de manera literal de que es una base estamental del país la extinción, la desaparición del Estado de Israel. Y tampoco es un secreto que Israel ha venido haciendo un seguimiento a Irán en los últimos tiempos. La verdad es que, a mi juicio, el empoderamiento militar de Irán y geopolítico en el Medio Oriente vino a la caída de Irak con K, con Saddam Hussein en el año 2003, luego de que el informe Tenet no encontrara armas químicas, pero el gobierno de Estados Unidos decidió invadir Irak. Cuando cae Irak, entonces Irán se superpone y se constituyó desde ese tiempo en un país realmente poderoso, capaz de disuadir, como lo ha venido haciendo en los últimos tiempos. Por alguna razón, Estados Unidos ha querido negociar con Irán el tema del programa nuclear, y entonces ahora nos encontramos con misiles que van y vienen violentando los domos o escudos protectores en el espacio, llegan a Tel Aviv y los misiles llegan a Teherán, de manera que toda esta situación en verdad pone a la paz mundial en un hilo del abismo, y no sabemos qué podría seguir desencadenando, porque las acciones y reacciones están midiendo la capacidad, el poder de uno y otro. Por eso ayer dije, como ahora, que es necesario que las Naciones Unidas de Antonio Guterres asuma un rol activo, catalizador, para buscar un espacio que contribuya a un cese inmediato de las hostilidades que se han iniciado y pueda en verdad retrotraerse por lo menos a una cuasi paz, a una tranquilidad que hoy se ve exasperada por esta dinámica que ha exacerbado la tranquilidad del Medio Oriente y por tanto del planeta. Pero, Miguel Ángel, ¿cuál es el origen de esto? Porque entiendo, creo que para que puedas solucionar algo necesitas conocer el origen, para poder atacar de raíz un problema y evitar una escalada bélica mayúscula, que es lo que se teme en estos tiempos en el mundo. Porque estamos hablando, en el caso, por ejemplo, Rusia-Ucrania, que sigue. El caso Israel-Palestina, que persiste.
ahora se suma Irán a ese escenario bélico, sin contar lo que hace semanas atrás sucedió India-Pakistán. Son varias naciones entre sí enfrentándose con el riesgo de que esta escalada pueda ser mayor en todo el planeta y hasta desatar lo que tanto se teme, la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es el origen que se da en este escenario bélico Irán-Israel, Miguel Ángel? Fíjate, Pedro, tu pregunta es una pregunta muy importante y entonces cuando uno quiere responder el origen tenemos varios orígenes, un origen inmediato o un origen en verdad en el fondo mismo del asunto. Yo quisiera referirme al origen en el fondo mismo del asunto y eso tiene mucho que ver con el asunto de fondo en el Medio Oriente, que es la situación de Palestina. La situación de Palestina ha generado en los últimos 75 años, desde que las Naciones Unidas, la histórica resolución 181, la famosa partición que permitía la creación de un lado del Estado de Israel y de otro del Estado de Palestina, que los palestinos no aceptaron porque consideraron que los israelíes eran unos invasores. Israel se aceptó y entonces comenzó una animadversión del mundo árabe, y yo diría no solamente el mundo árabe, sino el mundo islámico, porque Irán no son árabes sino persas, contra Israel. Y entonces Israel fue preparándose en función de esta amenaza permanente. Eran los tiempos del panarabismo. Entonces, allí encuentras tú el acrecentamiento de una animadversión hacia Israel, que buscó defenderse con su crecimiento militar, y de otro lado, un mundo árabe más los persas, el mundo islámico, que ha tenido un rechazo a la presencia de Israel. Por esa razón es que Irán ha apoyado al Hezbollah, al Hamas, a la Yihad Islámica, al Fatah, de una u otra manera, grupos extremistas que han lidiado contra Israel. Ahí está el origen. Entonces, Irán ahora, que ha tenido durante estos últimos años, décadas, una posición detrás del tablero directo, ahora se superpone y sale adelante motivado por otros elementos de juicio. La intervención de Estados Unidos, que ha venido sancionando a Irán en su programa nuclear, impidiéndole, es el segundo, yo diría el tercer país más importante del Medio Oriente y del mundo en la venta de petróleo. Irán ha tenido que recurrir a la venta de petróleo por lo bajo en el mercado negro. Entonces, todo este conjunto de vectores ha llevado a Irán a empoderarse, y el régimen teocrático no se quedó solamente en ese nivel religioso, sino que acrecentó su poder militar en los últimos tiempos, convirtiéndose en disuasivo. Entonces, Irán, al fortalecerse, pues ha tenido una relación de frontalidad con Israel, y esto ha llevado a que los dos países encuentren esos vectores de rivalidad que hasta hace muy pocas horas solamente se escenificaba de manera indirecta. Ahora, el hallarse ambos en una relación frontal directa es lo que nos llama poderosamente a la preocupación mundial de que esto pueda ser un elemento que contribuya a una escalada, a una espiral que ponga a la paz mundial en juicio. Y sí, hay que decirlo abiertamente, sin ningún tipo de exageración y con mucha responsabilidad, el origen de una tercera guerra mundial. Porque te imaginas, por ejemplo, que Estados Unidos intervenga, eso va a significar que Rusia o China puedan asumir alguna postura, y entonces esto puede ir a mayores. Por eso es muy importante que en estos precisos momentos la diplomacia internacional intervenga, participe de manera transversal para coadyuvar a detener esta ola, esta espiral que se viene produciendo de uno y otro lado, donde los dos
no quieren escuchar a nadie porque están en esta suerte de rivalidad militar, de ataques y respuestas. Miguel Ángel. Y todo esto es muy malo para la paz. Claro, Miguel Ángel, y justamente ante ese temor de la posibilidad que ojalá no llegue a darse de una tercera guerra mundial, porque claro, se mete Estados Unidos, reacciona China, reacciona Rusia, reacciona Corea del Norte, reaccionan otras naciones aliadas, capaz que la OTAN se meta por allí también. Eso ya podría ser una situación bastante crítica para la humanidad en esos tiempos. Y cuando hablamos de ese escenario, se menciona mucho el poderío nuclear, el desarrollo de armas nucleares en varias naciones, el caso Corea del Norte o el caso mismo de Irán. ¿Esto qué significa para entender en real magnitud? ¿Qué es un país con poderío nuclear, Miguel Ángel? Mira Pedro, en verdad que, primero responder, el poderío nuclear significa que un país tiene armas de destrucción masiva que puede llevar al mundo a una situación de colapso o de involución. Esta es una grave amenaza para la paz, por eso es que en los años 70 y 80 se produjo una política internacional de la desnuclearización, porque no vaya a ser que llegue al poder en cualquier país del mundo un loco, apriete un botón y nos morimos todos. Entonces, en verdad que el poder nuclear, para que la gente que nos ve y nos escucha en todo el Perú y el mundo entero sepa, es con el objetivo disuasivo. Es muy difícil que pudiéramos advertir una conflagración bélica de escalada o de nivel planetario nuclear. Porque eso sí será, pues, en verdad, el fin del mundo. No hay otra palabra que decir. Aquí no es que estemos frente a una guerra nuclear donde va a salir un vencedor. No, no sale ningún vencedor. Por eso es que es disuasivo el proceso. Si uno usa arma nuclear, el otro va a responder y los dos van a acabar. El mundo se va a acabar. La involución es la mayor amenaza por el uso de armas nucleares. Por eso es que en los discursos de las Naciones Unidas de los años 60, 70 y 80 se discutía cuál es el sentido de la nuclearización. Si acaso ese sentido lo único que va a producir es uso de esas armas y el fin de la especie humana. Tenemos que mirarlo así. Podríamos desarrollar la teoría de la involución y Darwin se levantaría de su tumba para llamar poderosamente la atención de quienes tienen el poder mundial, porque la idea de la humanidad es evolucionar, no involucionar, y las guerras puedan retrotraernos a los tiempos de los picapiedras. ¿Ya? Eso hay que decirlo de esa manera, hay que tener mucho cuidado. Yo no veo una tercera guerra mundial. Si acaso se produjera con uso de armas nucleares, serán armas convencionales de destrucción masiva, ¿cómo no? Pero no creo que se llegue al uso de armas nucleares, porque te repito, eso sería el final de la humanidad, sin embargo, con todos los desarrollos que hay. Sin embargo, según lo que, por ejemplo, informa Infobae en su web, sostiene que Irán está a pocas semanas de lograr la fabricación de 10 bombas atómicas. Si el líder religioso iraní Ali Khamenei logra ese objetivo militar, la situación geopolítica en Medio Oriente habrá cambiado para siempre. Y cita a la realidad, la información de Infobae, cita la realidad que tiene Israel para pretender o lograr destruir el arsenal nuclear que tiene Irán. Y señala que no tiene capacidad, porque tras el bombardeo que ha generado Israel sobre Irán, básicamente las reservas nucleares o la producción de armas nucleares de Irán sigue intacta, y que para que esta destrucción del armamento nuclear de Irán se concretice, Israel necesita de Estados Unidos. ¿Qué rol debe jugar en esta situación geopolítica global Donald Trump?
Fíjate, estoy de acuerdo con ese informe preliminar al que te refieres de Infobae. De hecho, Israel por sí mismo no podría tener la capacidad para poder neutralizar la otra capacidad, la de Irán, como tampoco Irán tendría capacidad como para neutralizar totalmente a Israel. Ambos países requieren para efectivizar su poderío absoluto del apoyo exógeno de actores en verdad de las superpotencias nucleares, que son de un lado Estados Unidos de América y de otro lado Rusia. Y ahí también está, como muy bien has dicho, Corea del Norte, pero también está la India, que son países que tienen capacidad nuclear. Yo sigo creyendo que estas acciones que vamos a seguir observando en el Medio Oriente se van a circunscribir a guerras convencionales. No veo el escenario de la nuclearización, porque será advertir en verdad el inicio de un proceso de finalización de la especie humana en un planeta en el que hemos venido desarrollándolo según las inteligencias humanas. Hay que decirlo así abiertamente. Cuando hablamos de una tercera guerra mundial, cuando hablamos de una conflagración a escala, yo siempre descarto el uso de armas nucleares y estoy persuadido que eso no debe ser el vector central, pero sí no puedo negar contigo de que es una amenaza, porque es como amenaza, intranquiliza, pone en vilo la paz mundial y provoca toda esta preocupación planetaria que se está observando a la luz de lo que pasa en el Medio Oriente. Una exacerbación, una acción fundada en el apasionamiento puede provocar en verdad una situación que le costaría a la especie humana supervivencia en un planeta donde, como sabes, esa histórica conocida teoría de la involución sigue siendo el mayor riesgo para la humanidad, que se ha dedicado todo el tiempo a evolucionar con tecnologías para la mejor vida humana, pero también con tecnologías para su autodestrucción. Hay que tener mucho cuidado con eso y por eso insisto, la necesidad de que las Naciones Unidas, de que el secretario general pueda tener una participación más activa, porque está investido para el orden mundial del artículo 1 de la Carta de San Francisco que consagró el mantenimiento de la paz. Allí es donde hay que trabajar más que nunca con una diplomacia permanente y que ojalá, así como tuvimos a un Javier Pérez de Cuellar, de un país en esos tiempos tercermundista, que entró a tallar en el sistema internacional, el Perú, que tiene esa tradición, pudiera también trabajar algún escenario de posibilidad de propuesta para aquietar los ánimos. No hay que ser superpotencia para tener un vector vanguardista, activo y coadyuvar a una paz que hoy está en verdad flagelada por estos designios de las improntas, de las rivalidades de actores en el Medio Oriente. Miguel Ángel Rodríguez, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tengas buen fin de semana.